¿Perdón? Disculpa, no, fue una interrupción, una llamada telefónica, disculpa. Les decía que me doy cuenta a los 30 años cuando ya esa precocidad, ¿no es cierto?, de mi organismo, porque era un organismo precoz el mío, había tenido su desarrollo también. Me casé a los 16 años, a los 17 tuve mi primer hijo, a los 19 tenía 3. Y me separé ¿a qué edad? A los 19, a los 20 me separé. Y luego entonces de esta fuerte experiencia, ¿no? Pasa otro tiempo más y bueno, a los 30 me encuentro ¿con qué? Me encuentro con un concepto importantísimo para mí, que es el que quería compartir con ustedes hoy día, que es el concepto del darse cuenta, ¿no? Y el darse cuenta es algo tan sencillo como eso, ¿no? Peirce, que es el teórico y el práctico de este concepto, lo llama la melliza desdibujada de la conciencia, ¿no? El darse cuenta es una atención relajada, ¿no? Que podemos ponernos sobre aquello que queremos iluminar y que queremos comprender y atender. Entonces, ahora, ¿cuál es la gracia de esto? O sea, a mí, ¿qué me aportó? Por supuesto, tener conciencia de mi cuerpo y darme cuenta cómo me había maltratado, ¿no? Durante toda la vida, porque 30 años es una vida entera. Sí. Y poco a poco fui, ¿cómo se llama?, recogiendo, ¿no es cierto?, mis pedacitos y rearmándome de nuevo, rearmando mi cuerpo, y ya nunca más dejé, digamos, de estar en contacto con él, y que es lo que me mantiene dentro de una salud, digamos, entre comillas, estable, digamos. Cuando hablo de salud, en realidad me refiero no solo a la salud corporal, no solo a la ausencia de enfermedad, sino que más bien a esta posibilidad, ¿no es cierto?, que tenemos de estar integrados. Por ahí he escuchado decir que la salud es un asunto de sentido, ¿no? Un tema de sentido. Entonces, somos saludables, ¿verdad?, en la medida en que vivimos integradamente. Y yo creo que es lo que he podido hacer hasta ahora, de manera paulatina, por cierto, porque no siento que mi crecimiento haya sido de una vez para siempre, sino que ha sido una cuestión, ¿no? Entonces, bueno, para que entendamos eso, no sé si hay más personas o queremos, la propuesta que les iba a hacer era hacer una pequeña ampliación de conciencia, un pequeño ejercicio. Sí. Estamos muy rápido, ¿no? Sí, no, vamos súper bien. También quisiera contarte, Rayén, que en esta conversación se han unido algunos amigos y amigas de biodanza, amigos y amigas de IU Psicoterapias y también de Yoga Amor. Te puedo nombrar algunos para que podamos ir complementando. Está Claudita Triviño, está Rayén ahí, le enviamos saludos a Rayén, a Claudita, que se han unido a la conversación, a Sara, y a todos los que nos están viendo y que no nos envían saludos, les pedimos por favor que se sumen con algo en la conversación, que nos hagan preguntas. Rayén está ávida y nosotros vamos a iniciar esta conversación una vez que hagamos este ejercicio que tú nos propones también. Rayén, ha sido un gusto escuchar tu testimonio de cómo el darte cuenta ha sido una forma de incorporar tu cuerpo, de integrar las distintas dimensiones del cuerpo, el alma y las sensaciones y el movimiento. Como tú quieras, como tú decidas, no sé, Valentina, si tú le quieres hacer una pregunta, hacemos alguna reflexión. Quería que Rayén nos contara un poquito el trasfondo también de su crecimiento personal, ¿no? Desde este darse cuenta del cuerpo y también de qué es lo que ella hace. Creo que nos saltamos la parte de la introducción al principio, entonces Rayén trabaja haciendo clases de filosofía en la Universidad Arturo Prat, ¿cierto? Bueno, me imagino Sí. que se nota ahí de toda esa biblioteca hermosa, llena de libros, de también ser muy ávida también, de entender, ¿no? Como
o sea, como me llaman varias cosas la atención, uno, un poco esta capacidad de yo dirigir mi vida en base a mis decisiones, como lo que nos iba contando como de tu historia personal, de una conciencia del cuerpo, pero también un poco de dónde voy con mi humanidad, ¿no? Como que también todo eso tiene un trasfondo de cuestionamientos existenciales profundos también, me imagino, ¿no? Que siento que esa es una necesidad como inherente del ser humano, ¿no? De en algún punto de su vida cuestionarse, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué vine? ¿Cuál es mi misión? Esto es la vida, ¿no? Lo que conversamos un poco, ¿no? ¿Qué vida quiero tener desde esa voluntad y ese darse cuenta y esa conciencia de que tenemos un cuerpo también para disfrutar o no la vida, ¿no? Sí. Claro que sí. Bueno, Valentina, tú decías que faltaba una presentación de quiénes somos, ¿no? ¿No? Así lo O sea, entendí, cuéntanos ¿no? un ¿O ya poquito la cómo hiciste ha tú? sido tu búsqueda individual desde esa experiencia, no sé, por los 20 años, de una separación súper joven también, ¿no? En una época, me imagino que también hay una luz, o sea, no sé si la palabra es una lucha, pero hay un desenvolverse en una sociedad que totalmente también era mucho más cerrada de lo que somos ahora, ¿no? Como que hay también en ti una motivación, Una muy, expansión. una expansión de querer crecer, ¿cierto? Mm, Como mujer, como estar a cargo como que de tu testimonio, de tu vida, de lo que te llevó a ser quien hoy eres, mm. ¿cierto? Tiene una fuerza Sí. como muy profunda también, ¿no? En base a tus experiencias, cómo eso sientes que te ha llevado, o si podrías ponerle un título a tu camino, ¿qué título le pondrías? Mira, el tema del sentido para mí es el temazo en realidad, del sentido de mi vida. Yo no puedo vivir sin sentido, es mi tema. Eh, y claro, dentro de eso hay un ímpetu, como tú dices, ¿no? Un ímpetu que me obliga a buscar, que me obliga a luchar por ser quien soy, ¿no? Primero por conocer quién soy y luego por, digamos, encontrar la congruencia entre lo que hago, lo que digo y lo que siento y lo que soy en el fondo, ¿no? Y claro, si seguimos con el tema personal, te digo que tengo una madre también con ese ímpetu, tiene 96 años y sigue viva, ¿no? Y creo que de alguna manera eso es lo que me mueve, o lo que me ha movido, esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que viene, no sé, no sé de dónde. Ancestral debe ser, ¿no? Sí, eso Probablemente. mismo, sí, o sea, tú hablabas de tus preguntas, de la búsqueda del sentido, de la importancia del integrar también, ¿no? Siento que son preguntas que son muy transversales a la humanidad y la gente hoy en día, y sobre todo con todo este tiempo que hemos tenido para cuestionarnos muchas cosas con la cuarentena, son preguntas que siento que están en nuestras bocas en este momento, ¿no? A nivel global. ¿Cuál es el Claro. sentido para mí? Mm. ¿Cómo soy coherente con lo que siento y lo que hago y lo que digo, ¿no? Y en mis relaciones. Eh, y al final eso trae una responsabilidad que está encarnada, ¿no? Como es un manifiesto político incluso en la respuesta de esa pregunta. Eh, Hoy día estaba, porque me quedé pensando cuando empezamos a conversar, ¿no? Como toda esta conversación un poco previamente, la coordinación, hablábamos de Reich y toda su transgresión, y me llamó mucho la atención porque él también hizo un manifiesto político muy profundo que tenía que ver con eh, cómo los ismos o los fascismos, ¿no? Era una forma de control corporal y en esa época tan entre guerras, ¿no? Más o menos, no sé si estoy bien en las fechas, pero
Pero Claro. incluso antes de los hippies, el cuestionando cómo al final estos juegos políticos mundiales determinaban tanto y nos llegaban a afectar tanto que estábamos siendo como víctimas de todo este sistema, y él tenía un discurso muy fuerte contra el sistema imperante en esa época, que no es muy distinto del que vivimos hoy, ¿no? En términos de que seguimos con esos mismos ismos, como dictando un poco la normatividad del sistema. Y me llamaba la atención que decía, wow, o sea, en esa época y que ahora sigamos en lo mismo, ¿no? Y pensaba, ¿hasta cuándo seguimos en lo mismo, no? ¿Será que En la misma lucha, ¿no? En la misma lucha. en la Así es. misma minuto? Exactamente. Quizás él estaba en ese minuto sembrando las semillas, porque también lo tildaron muy de loco, ¿no? Quizás podrías contarnos tú, que eres más experta ahí en el tema, un poquito de esa historia antes de entrar, ¿no? Bueno, la verdad es que no soy tan experta tampoco, solo que a mí Reich me conmueve, y me conmueve porque, primero por su historia, ¿no? O sea, cómo la misma sociedad a la que él, digamos, pone en entredicho es quien lo mata, porque él se muere en la cárcel, ¿no? Se muere en la cárcel, es encarcelado, y sus libros quemados en Estados Unidos, en Nueva York, sus libros son quemados. Y estamos hablando de un tiempo no tan atrás, el año 57 es cuando él muere. Entonces, como él en realidad manifiesta, ¿no? Que en el fondo ¿cómo se llama? Cuerpo. La sociedad, ¿no? De alguna manera nos ha mantenido, se ha encargado, ¿no es cierto?, de que las personas no logremos encontrar aprecio por la vida, ¿no? Porque es más importante el control, ¿te fijas? Hay por ahí, deja ver que me gustan las citas a mí, me gustan hay una cita interesante que quisiera compartir. Mira, por ejemplo, para Reich, la capacidad de perder el control es sinónimo de la capacidad de amar. ¿Cómo entonces la sociedad ha hecho, ¿no es cierto?, que todos bailemos al ritmo de lo que la sociedad quiere? Aquí escuchamos a los deberías y no escuchamos a nuestra naturaleza, no escuchamos nuestro organismo, no escuchamos nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer entonces si queremos tener el control de la gente? Tenemos que evitar que la gente se conecte con su cuerpo, porque si se conecta con su cuerpo, entonces se conecta con su conciencia, y de ahí va floreciendo todo. Eso es lo que no se quiere, ¿no? Sí. Porque No se básicamente el cuerpo es el quiere. vehículo de la intuición, del corazón, de las señales, de los 5 sentidos que te va dando información. Parece ser entonces que Wilhelm Reich entonces de alguna manera encuentra el puente entre este gran poder que tiene que ver la racionalización en la relación de las personas, como la razón, la mente de alguna manera se apodera, y él pareciera ser que encuentra un puente entre y entre estos universos que tienen que ver con el cuerpo, la mente y el espíritu. Tú, Reyito, ¿dónde crees o cómo crees tú que él logra esa unificación de esos tres elementos? Bueno, él identifica el inconsciente con el cuerpo, Sandrita. El inconsciente freudiano es el cuerpo para Reich. Y entonces ese inconsciente tiene una doble manifestación. Tiene una manifestación psíquica en la neurosis y una manifestación física en lo corporal, en la armadura corporal. Él dice que el niño, ¿no es cierto?, en su experiencia frustrante, ¿no? ¿Qué hace? Simplemente para evitar la sensación de dolor, ¿no es cierto?, por los golpes recibidos, ¿cómo se llama? Hay una palabra que se me va, se tensa una y otra vez, hasta crear lo que se llama la armadura, o lo que Reich llama la armadura muscular, ¿no? Estas tensiones crónicas musculares, claro.
que Y determinan el carácter. finalmente la armadura termina siendo, se termina, digamos, haciendo inconsciente por el tema, digamos, también del ahorro, ¿no? Del ahorro de energía. ¿Mm? Sí. Mira, Y y ahí entonces tenemos ahí las corazas musculares. se me viene a la cabeza, se me fue el nombre de la ciencia que estudia esto, ¿no? Del lingüista, del lenguaje, de la comunicación, la ciencia No, de... no ¿Ah? los que estudian las palabras, el significado de las palabras. Sí, no, pero también, no solo eso, sino que como que el mensaje no verbal del cuerpo tiene mucho más peso que el lenguaje de las palabras, ¿no? Del mensaje propiamente tal verbal, sino y Claro. ahí como que está reafirmando la misma importancia de que Reich hablaba, de que el cuerpo hablaba todo el mundo psicológico de la persona, con estas corazas que son 7, ¿o no? ¿Cuántas son? Entiendo que son las mismas que hay en los chakras. 7. 7, entonces. Y ahí también Sí. hay otra Una energía y conexión. sincronía, claro. Mm. Buenísimo. Es bien interesante, Reich, en realidad, ¿Y pero cómo? hay otros también, ¿no? Hay ¿Cómo? otros autores, Hay Sí, otros. claro, Alexander pero Lowen, que son, en el fondo son todos los humanistas o sí, humanísticos, ¿no? Peirce ¿Cómo se llama? también. Claro, el mismo Maslow, Rogers, todos ellos son de la misma fuente, digamos, ¿no? Y que por supuesto la psicología europeizante o europea no los pesca para nada. Yo estudié digamos, hice un doctorado en España y no los pescan a los americanos, pero para nada. Bueno, Reich no es americano, pero estuvo en Estados Unidos, ¿no? Claro, se escapó Los para... californianos Oye, tampoco. pensando en la sanación, Rayen, entonces, ¿de qué manera Wilhelm Reich es un aporte para la sanación del cuerpo o para la sanación del ser humano en su conjunto? ¿Cómo sientes que los aportes que él hizo tuvieron una relevancia o en la actualidad tienen una relevancia para la sanación de las personas? No sé si puedo responder a esa pregunta, Sandrita, pero te puedo ¿Ya? decir qué relevancia tuvo en mi experiencia. Ya. Y en mi experiencia vuelvo a lo mismo, ¿te fijas? O sea, bueno, puedo contarte también cómo, por ejemplo, esa conclusión a la que yo llegué, ¿no? En relación a mi excesiva valoración de lo mental por sobre lo corporal y por sobre lo organímico, en realidad, fue, digamos, producto de un se cuenta, ¿no? De un análisis bioenergético que me hizo alguna persona en alguno de los cursos de desarrollo personal a los que yo asistí durante muchísimos años. Mm. Entonces ahí me di cuenta, ¿no? Cómo mi estructura corporal en ese tiempo me importaba exactamente nada cómo vestía, ¿no? Y en algún minuto me grabaron y yo vi una bola verde, porque andaba vestida verde, una bola verde grande abajo y una bola chica arriba. Y esa era mi cabeza y mi cuerpo. Entonces, Había una división entre cuerpo y parece ser, sí. ah, ¿Y cuál fue el puente para ti? ¿Cuál fue el puente para ti entre una y otra cosa? entre una y otra, la conciencia, La pues, conciencia. el darme cuenta de cómo en realidad mi cuerpo era solo un busto que sostenía una cabeza. Lo único que me interesaba a mí era la cabeza y mi cuerpo para nada. ¿Y cómo las filosofías sientes tú que de alguna manera también nos adentra a este pensamiento, o sea, desde el pensamiento hacia el cuerpo, hacia la movilidad, hacia la sensación? ¿Hay algunos autores que pueden hacer como una unión entre una y otra cosa? Como te Por- decía recién, yo creo que todos los humanistas, ya. porque digamos cuando leemos a Roger también, pues te fijas cuando él habla del ¿cómo se llama? De las experiencias autorrealizantes, no, ese es Maslow, se me va la, se me va la onda.
Maslow, cuando habla de las, digamos, de las necesidades, ¿no? De la autorrealización y de la congruencia también, en fin, ¿no? Pero bueno, yo quería más bien, más que hablar de autores, ¿no? Porque así vamos limitando, me imagino yo, la audiencia, no sé, digo yo. No, yo creo que vamos ¿Sí? a esta invitación que nos tenías como del darnos cuenta de la experiencia, ¿no? A través del cuerpo. Sí, me parece súper. Sí, Sigamos por ahí, esa des- invitación que nos tenías tú. ok, vale, vale. El Ya, pues espacio es entonces tuyo. les Voy voy a a... pedir que Ya. ubiquen, es decir, que se acomoden de tal manera que no los interrumpa ninguna incomodidad corporal. Acomódense, cierren sus ojos. Y les voy a pedir entonces que primero hagan una inspiración profunda, tomen aire profundo, y luego tomen por la nariz y boten por la boca despacito, lentito. Otra vez, tomando aire profundo por la nariz y boten por la boca muy lentito. Ahora les voy a pedir que tomen aire natural, digamos de manera normal, no profundo, como toman siempre, pero focalizando su atención en el proceso. Note cómo cuando el aire entra, sus pulmones se inflan y cuando sale se desinfla. Otra vez, tomo aire, mis pulmones se inflan, boto el aire, mis pulmones se desinflan. Ahora le voy a pedir que sin dejar de respirar, mientras toma aire, focalice su atención en los ruidos de la afuera. Escuche. ¿Qué sonidos está escuchando? Sin responder, respóndase en silencio en realidad. Vuelva a focalizar su atención en su respiración. Note cómo cuando el aire entra a sus pulmones se infla y cuando sale se desinfla. Ahora le voy a pedir que mientras respira, focalice su atención en la temperatura de sus pies. ¿Cómo están sus pies? ¿Fríos, tibios, calentitos? Constate la temperatura de sus pies. Vuelva ahora a focalizar su atención en la respiración. Note cómo cuando el aire entra sus pulmones se inflan y cuando sale se desinfla. Ahora le voy a pedir que focalice su atención en sus preocupaciones, en alguna preocupación o idea que tenga. Constate qué preocupaciones tiene en este momento, qué ideas tiene.
Note también qué ocurre con su respiración cuando piensa en sus preocupaciones. Vuelva a focalizar su atención en su respiración. Note cómo cuando el aire entra a sus pulmones se inflan y cuando sale se desinfla. Ahora le voy a pedir que le pregunte a su cuerpo si tiene alguna necesidad de ser tocado en alguna parte. Y si es así, lleve su mano a esa parte que su cuerpo necesita. Vuelva a focalizar su atención en la respiración. Note cómo cuando el aire entra a sus pulmones se inflan y cuando sale se desinflan. Ahora le voy a pedir que antes de abrir los ojos, piense qué le ocurrió en esta experiencia. O qué le ocurre. Qué sintió o siente. ¿Y qué descubrió o constató? Cuando quiera, le voy a pedir que comience a abrir sus ojos para volver a nuestra conversación. Eso. Y tal vez sería bueno que diéramos la posibilidad de compartir a quienes quisieran hacerlo, ¿cierto? Sí, es muy rico. Me venía cuando estaba, era así como de mucha calma, de mucha tranquilidad, también de poder sentir, obviamente el ejercicio estaba ahí en ir a observar el cuerpo, ¿no? La invitación de que era mucho más fácil, siento, el identificar quizás las tensiones en algún lugar. Y se me venía también a la cabeza la importancia de vivir el día con esa conciencia, ¿no? Se va tan rápido la mente del aquí y el ahora, porque traer la mente al cuerpo es traer la mente al aquí y a la hora. Así es. Y ahí Solo existe el aquí y el ahora. exactamente, exactamente. Y ahí está un poco también lo que comparten tradiciones antiguas de meditación de India, no sé, el budismo, o incluso también eh, tradiciones tan antiguas como que sostienen el masaje como un acto tradicional, familiar, el toque, ¿no? Y el trabajar también con estas corazas en el cuerpo que son músculos, ¿no?
Desde el yoga yo me acuerdo que fue la primera vez que escuché hablar de la fascia, que es como este tejido conectivo que está en el cuerpo, que está entre medio de los huesos, de los cartílagos, y que es como las aguas del cuerpo, pero a nivel de la tierra un poco, ¿no? Pero a lo muscular, ¿no? Que tiene toda esta memoria, tiene toda esta información albergada, como decía por ahí también Luisa, que hablaba, había un mensaje que decía, las corazas propias y las heredadas dan cuenta de la historia de la depresión de las emociones, la razón sobre la emoción y el control que tenemos, que era algo que tú nombrabas al principio, que cómo la sociedad nos empuja a estar en un sobrecontrol de nuestra humanidad, ¿no? Porque para encajar en este sistema que tiene que cumplir, que tiene que trabajar excesivamente, que siempre está logrando la competencia, ¿no? Y que también nuestra humanidad está asociada a ese como checklist de logros, en muchos planos, en muchos sentidos, y mirando todo eso se entiende por qué estamos como estamos, viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Así es, Mirándonos. Sí. cierto. Me hace tanto sentido, bueno, decirte que el ejercicio de alguna manera, tal como decía la Valentía, me sitúa en el aquí y en el ahora, pero también me sitúa en un ritmo que es muy distinto. Yo siento que estoy hablando diferente a como empecé hablando. Siento que logro un ritmo más conectado con mi todo, entonces ahí se desacelera la necesidad de control que a lo mejor tiene la mente por sobre los otros elementos y entro en un estado de percepción y de conexión con todas mis emociones. Y desde ahí que también muchas danzas que permiten ese movimiento y esa integración corporal completa, que tiene que ver con las emociones, con los afectos, van teniendo tanto sentido sanador. Estoy pensando en algo que nos convoca, Rayito, que tiene que ver con la biodanza, que es un aspecto que conecta al cuerpo y que conecta la mente y que conecta un sinnúmero de otros ejes que tiene la biodanza. Es como un sistema integrador del humano, una renovación de lo afectivo. Tiene esa posibilidad de conectarte con la creatividad, tiene esa posibilidad de conectarte con la trascendencia, con la afectividad, y todo eso a través del movimiento corporal, de la conexión con la música, y entonces ahí se va produciendo una sanación mágica que te sitúa en el aquí y en el ahora, que te conecta pero perfectamente con una sanación e integración de toda esa potencialidad humana que nosotros tenemos. Entonces, a mí, por lo menos, la biodanza ha tenido ese sentido de integración plena, porque me vuelve en el aquí y en el ahora, pero no tan solo me vuelve en el aquí y en el ahora, sino que me integra en un concepto más bien biocéntrico. ¿Qué significa biocéntrico? Que me conecta a este ser humano que está aquí, con sus emociones, con sus percepciones, con su sentir, no tan solo en su esencia de ser humano, sino que también con un todo, y ese todo es con lo que nosotros habitamos, con la madre tierra, con el cosmos, bueno, una visión mucho más amplia, que es la que me interesa integrar, porque si bien es cierto estamos en un periodo donde la razón tiene tanta potencia, me parece que la integración del ser humano, empezando por el cuerpo, es un gran valor hoy en día. Así que claramente este ejercicio que hiciste de plena conciencia, el darse cuenta de cómo está mi cuerpo, de cómo está mi respiración, de cómo estoy yo, dónde estoy sintiendo mis sensaciones, efectivamente me integra, me conecta, hace que esta conversación sea expansiva y desde el corazón. Así que no, maravilloso, maravilloso. ¿Sabes qué pensaba en otras manifestaciones también que incorporan el movimiento y el cuerpo? Justamente hoy día me llegó, les quería compartir también a ustedes, me llegó un video de la danza Butó, no sé si ustedes la conocen. ¿Butó? No. Butó, de Sakuo, no sé si lo voy a pronunciar bien, chiquilla, ustedes saben, vamos a hacer todo lo posible. Kazuo o Huo, algo así. No sé si tú lo conoces, Valentina. No, en persona. No, no, pero el nombre. No, ninguna de las No dos. creo que lo van a cambiar. No, pero sí he visto danza. Bueno, sería
Sería maravilloso que lo conocieras en persona. No sé siquiera si está vivo, no creo. Pero él, sabes que hacía una integración maravillosa y súper contextualizada del miedo a través de la danza. Y eso se dio en la Segunda Guerra Mundial, donde viene esta gran guerra, donde las bombas que ocurrieron, y entonces cuando ocurre esto, comienzan a aparecer las personas que, como efecto de esta situación, comienzan a salir. Y ellos, como en una manifestación, a través del cuerpo, comienzan a hacer una danza que emula y se conecta con ese miedo y esa atrocidad de alguna manera que aparece, pero como un acto de transmutación de las emociones a través del cuerpo, pero también de la manifestación social que es la danza. Sí. Me parece súper maravilloso traerlo ahora a colación a propósito de la conexión con el cuerpo, porque yo creo que también esta conexión con el cuerpo nos permite como conectarnos con un todo, conectarnos con nuestra esencia profunda y con nuestras emociones profundas, sin hacer distinción en ellas. Y en las emociones, hoy en día la felicidad pareciera ser que es un concepto tan necesario, ¿cierto? Pero también pareciera ser que es importante reconocer que las emociones todas tienen un valor intrínseco en el cuerpo. Uh-huh. La emoción de la rabia, la emoción del miedo, la emoción de la tristeza. Y aquí Butó por lo menos magnifica, considera el miedo como una manifestación digna de tomar para que el hombre pueda transmutar su pena, su pérdida, su dolor, en un contexto tan difícil y tan complejo como fue la Segunda Guerra Mundial a propósito de ese evento que ocurrió allí en Japón. Fíjate. Sí. Súper interesante esto que hablamos, porque al final esta conciencia del cuerpo nos permite hacer ese contacto con el mundo emocional y mental también, ¿no? ¿Cierto? Como esas emociones están sostenidas por pensamientos también, en una ligazón muy, muy íntima. Y mientras pensaba en eso, recordaba también donde, por ejemplo, en las terapias de regresión, que yo trabajaba con algunos pacientes cuando lo hacíamos en vivo, ¿no? Se hace el énfasis de que la persona cuando está en este trance regresivo, para entender de dónde viene el origen de lo que le está afectando, que puede ser también en distintos niveles, está siempre la intención de que esa persona logre encarnar y sentir en el cuerpo todo lo que está sintiendo, así como que se busca la intensificación de ese momento, ya sea una muerte de otra vida o algún trauma de la infancia, o también lo que hablábamos de las matrices perinatales, ¿no? De Grof, que plantea el trauma del nacimiento, y de también cómo nuestra psique también queda grabado, o sea, somos animales de sociedad, ¿no? Somos seres humanos que necesitamos el contacto, y cómo también se puede dar que yo mi corporalidad la herede por compartir con un grupo que mantenga ciertas corazas, por ejemplo. Claro. ¿Se podría dar eso? Como de que si mi familia tienen todos, no sé, una coraza en el pecho, que yo también, como mirar mis células espejo quizás, ¿no? ¿Cierto? Como tratando de reflejar esa corporalidad porque está sostenida al final en una emoción, en un patrón de pensamiento, en lenguaje, en creencias. Claro, por ejemplo, yo provengo de una familia que no se toca. Curiosamente, o sea, yo me toco con mis amigos, con la gente con la que comparto, digamos, en otros ámbitos, pero no con mi familia porque no se usa. Wow. O sea, hay un momento también, ¿no? En este olvido del cuerpo en el que comenzamos a tener miedo también del tocarnos, pues. Rechazo al tocarnos, porque el tocarnos involucra también esto que comentábamos al comienzo, ¿no? La este no control, ¿no? Hay que controlar, porque, claro. O sea, no vaya a ser cosa que vayas a tener algún deseo sexual, por ejemplo, por Dios. Wow. Eso es atroz, sí. Pero por supuesto. Eso es lo que se teme, ¿o no? Eso es. Temores, pues sí.
eso es lo que se controla, pues, finalmente. Finalmente. Entonces, claro, o sea, yo creo que es como... O sea, Rayén, que tú fuiste como la oveja tocona de la familia. no, pero no, porque yo respeto esa cultura interna también, ¿no? La respeto. Claro, claro. Y mis hijos también, y yo creo que otros tocamos en otros ámbitos, pero dentro de la familia no se toca. Curioso. Curioso, sí, bueno, nos habla Bueno, de la desconexión. de la memoria corporal también que vamos heredando unos con otros, porque probablemente tiene que haber una connotación ancestral heredada, una lealtad invisible heredada que tiene que ver con ese contacto físico. Algo pudo haber pasado en esa historia que es necesario que este eslabón distinto pueda llegar y hacer esa visualización de qué es lo que pasó con lo corporal, porque hubo una disociación entre lo que siento, el cómo lo expreso a través del cuerpo, pudo también tener que ver con una situación cultural, la religión también, las distintas religiones de alguna manera, o estos constructos sociales que nos someten a ciertas condiciones, no sé, hoy en día está más de día, más sobre la mesa hablar sobre patriarcado, sobre los efectos del patriarcado, sobre la mujer, sobre la sexualidad y sobre tantos elementos relacionados con el cuerpo y tantas otras cosas. Entonces hay ciertos contextos culturales que de alguna manera también van teniendo más fuerza. Lo importante el trabajo corporal visto solamente como una forma de mejorar el envase superficial, ¿no? Como mejorar el producto, porque también está ahí el bichito de que tenía un rollito aquí, o que tu cuerpo es imperfecto, ¿no? Estamos, siento, en una... Así sea la belleza o la salud también, ¿no? Porque en otras ocasiones el cuerpo lo toma como es mi herramienta más. Claro, o sea, mi herramienta de presentación en el mundo, de si soy amado o no, o aceptado o no por la sociedad, por la belleza que debo tener y por lo tanto me esfuerzo tanto para lograrla. O también el cuerpo aparece en la mesa justamente cuando falla, ¿no? Cuando valoro lo que tengo justamente cuando lo pierdo, cuando no lo tengo a la mano, no está funcionando bien, aparece el cuerpo como algo importante y a cuidar, y empiezo a ir al doctor, y la pastilla que supuestamente me va a curar, pero que me enfermo de otra cosa, y también nos olvidamos del origen, de la salud del cuerpo, ¿no? También la alimentación sana, el cuidado de todos esos hábitos, conductas, y entendiendo también como el movimiento tan importante, pero al mismo tiempo me pasa que veo gente que se sobreexige en el cuerpo a un nivel de que se le olvida que también el descanso es igual de importante que el movimiento. Sí, sí. Gente que no duerme o que no sé, está todo el día ahí moviéndose y no para nunca. ¿Cuándo te das un tiempo para ti? ¿Cuándo te das un cariñito, ¿no? De dormir las horas o de alimentarte bien. Distintas manifestaciones de la neurosis, ¿no? Sí, pues. Por ahí ya Rayén complementa sobre esto que estamos conversando. Rayén Broch dice, la percepción corporal, hay tantas cosas pasando que no nos damos cuenta, sin lugar a duda, tantas cosas pasando que cuando comenzamos a hacer estos ejercicios que nos propone Rayén del poder conectarnos con los cuerpos, nos damos cuenta de ciertos dolores, y cómo esos dolores también en el cuerpo tienen mucho que ver con esas represiones emocionales que muchas veces por distintas circunstancias, bueno, por este training que decía Valentina que tenemos hoy en día, muchos, no sé, Rayito, antes de entrar, disculpa si comento alguna incidencia, Rayito, pero decía, lo sumidos que estamos en el teletrabajo y cómo ese sumirse en el teletrabajo también nos hace perder la conciencia. Estamos frente a un computador todo el día, cómo nos hace perder la conciencia vital de cuáles son nuestras sensaciones y cuánto perdemos frente a una pantalla. Entonces,
nos volvemos trabajólicos, cómo se va perdiendo el sentido de la vida en pos de, yo creo que una gran válvula de escape o quien nos puede indicar en qué momento nos encontramos de ese trayecto es el cuerpo. O sea, es un termostato que nos dice, no sé, si te duele las rodillas, existen por ahí la biodecodificación, que de alguna manera igual te va diciendo, porque tú si tienes algunos dolores en tu cuerpo, cómo se asocian esos dolores de tu cuerpo con algunas emociones, con algunas sensaciones increíbles, lo certero que son cuando uno comienza a tener conciencia del cuerpo. Bueno, y dicen que científicamente se ha probado que el corazón reacciona también segundos antes de que pasen ciertas cosas también, ¿no? Entonces ahí, si es que estuviésemos atentos, por ejemplo, al ritmo cardíaco o a las tripas, a la guata que de repente te hablan, o sea, no es casualidad que te digan, siente qué te dice tu guata, ¿no? Para tomar alguna decisión, o tus entrañas, ¿no? Tu cuerpo, esa intuición sentida en el cuerpo, tiene mucho, mucho poder para saber un poco si estamos haciendo lo correcto o no, ¿no? De repente alguien te dice, no, esta es la mejor decisión, y a ti hay una descomposición adentro que se siente en el cuerpo cuando no es la decisión correcta para ti. Quizás para la otra persona sí lo sea, pero para ti no, y todo se descompone cuando uno empieza a sentir qué le pasa a uno con esa decisión, las posibilidades futuribles, ¿no?, que se podrían venir con eso, y uno lo siente en el cuerpo, y cuando llega la correcta también se siente, es liviano, es ligero, hay algo que te dice que sí, aunque todos te digan que no también, ¿no? Que pasa muy, muy fuertemente, y eso también es posible porque logro callar este mono, ¿no?, que está ahí saltando. Yo conversaba con mis alumnos de yoga cuando hacía clases de yoga en presencial, ¿no?, que era un poco el que la mente trabaja para ti, no es quien te guía, ¿no? Y en orden de tener en cierta forma a mis trabajadores bien, tengo que preocuparme de que cada uno esté en equilibrio haciendo su trabajo, ¿no? El cuerpo también necesita un equilibrio, la mente, las emociones y lo espiritual también, ¿no? Esto que hablabas al principio de las preguntas, de cuál es mi sentido, a qué le doy sentido en mi vida para ser feliz. Es una pregunta que nos va a alinear en todas estas partes que tenemos como funcionando por separado en la vida. Sabes que al respecto es muy interesante también el tema del lenguaje, ¿no? Cómo nos referimos a nuestro cuerpo, decimos mi cuerpo, o sea, como si nosotros no fuéramos el cuerpo, como si nosotros, si mí estuviera dentro del cuerpo, ¿no? El cuerpo, ¿cómo se llama? Contiene a mi yo, pero yo no soy mi cuerpo. Entonces, este dualismo en realidad se refleja también en el lenguaje, ¿se fijan? Y una forma de abordarlo y de sanarlo, entre comillas, ¿no? También es mejorar nuestro lenguaje, mejorar nuestra forma de referirnos al cuerpo, ¿no? Y ahí sí, y esto que haces con el lenguaje y el cuerpo, ¿no? Se me viene inmediatamente el uso de la tercera letra para indicar personas que no se sienten ni en cuerpo de mujer ni de hombre, ¿no? O que salen de esa dualidad, y cómo también hay tanto rechazo de la gente por empezar a visibilizar a través del lenguaje, que es una realidad que siempre ha estado ahí, que hemos estado también negando por mucho tiempo, ¿no? Claro. Y es como el lenguaje crea el cambio del paradigma, o sea, el lenguaje es lo que permite el cambio del paradigma, porque salimos de esta estructura mental que define, que controla también. Claro, claro que sí. Y el tema de nuestro dualismo, ¿no? Es un tema antiguo, y que es parte de la cultura que la tenemos, pero pienso yo, súper, súper arraigada. Y es muy difícil salirse de ahí, tremendamente difícil. Pero yo creo que todo esto que estamos haciendo, ¿no? No sé, por las terapias alternativas, todas estas experiencias apuntan a eso, ¿no?
apuntan a eso, apuntan a lograr un ser humano más integrado. Y que Abrir la no solamente, mente. solamente es capaz, digamos, de preocuparse de sí mismo o de ¿cómo se llama?, de crecer por sí mismo, sino que además, si somos conscientes, también somos capaces, ¿no?, de vivir en mayor congruencia con la naturaleza. Sabes que ¿No? desde el yoga, que acá en Occidente el yoga se conoce y se entiende como la práctica de las asanas, de las posturas físicas solamente. Pero yoga desde las tradiciones más antiguas, en cierta forma la asana es solamente una parte de lo que se busca trabajar con el yoga completo, que tiene que ver con vivir una filosofía, también una forma de vida, con una conciencia, que tiene que ver con que el trabajo del cuerpo es necesario y es importante porque está esta misma desconexión con el cuerpo y hay energía que está reprimida, bloqueada, ¿no? Con los chakras se estanca la energía, las corazas, ¿cierto? Funcionando. Entonces, este movimiento lo que hace es descargar y descargar para que tú puedas entrar en la meditación, que es la conciencia que estamos también practicando acá, o sea, como la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿no? Yo no puedo hablar de espiritualidad si no tengo techo, no tengo comida que alimentar para mis necesidades fisiológicas básicas primeras. El trabajo con el cuerpo es alimentar esa primera base de la pirámide, ¿no? Es hablar con esa conexión fisiológica con el mundo de la materia para poder gestionar esas energías para que me sirvan también, para poder entrar en este espacio de la mente un poco más vacía, un poco más en calma, un poco más en paz, para poder hacer toda esta expansión que tiene que ver con el estar presente aquí y ahora, y poder estar en paz y creativo y expansivo, ¿no? Como que alguien estresado no puede ser creativo, alguien que está con miedo tampoco puede ser creativo, entonces, ¿dónde puedo encontrar las soluciones para esta experiencia que estoy viviendo en el momento? Y ahí me puedo entrar a dar cuenta también con la mente que quizás esta experiencia que me estoy definiendo en la cabeza no existe, simplemente existe acá. Y está generando emociones acá. Y me está haciendo que nada en este acá presente funcione porque estoy en esta película castillo, como entiendo por qué ahora en el colegio están sacando las horas de educación física también, ¿no? Están disminuyéndolo, no se le da importancia porque es la puerta de entrar a ese contacto, esa presencia. Mira, fíjate que estaba pensando también en cómo, sí, cómo el darse cuenta también permite la recuperación de los sentidos. Sí. ¿No? Claro, nos olvidamos de oler, solamente vemos y escuchamos, pero oler, sentir en el tacto, son sentidos que están súper desaprovechados. Sí. Entonces eso también es una tremenda puerta, ¿no?, hacia el contacto y la valoración del universo y del entorno, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, sí. Oye, mira, sin querer salirme del tema, incorporando también a nuestro público que se ha integrado mucha gente a escucharnos, está ahí, bueno, Tatiana, está de Valdivia, gente escuchándonos, bueno, ella se hace llamar Pequeñita, está Daniela desde Chillán, está Olivia, y hay una pregunta que nos hace Larisa Ravena que dice así: quería preguntarles qué propondríamos nosotros para que las personas más vulnerables puedan llegar a ese nivel de equilibrio. Me imagino yo que ella se refiere de la incorporación de el cuerpo, mente y alma. ¿Qué propondríamos nosotros para que la gente en mayor vulneración pudiera llegar a integrar este equilibrio? Larisa nos pregunta eso. ¿Qué sientes tú, Rayen? Yo pienso que habría que preguntarse primero qué es lo que hace que la gente con mayor vulneración no asista a talleres, por ejemplo, a todos los talleres que se ofrecen en general, ¿no?
de terapias alternativas, qué sé yo, la misma biodanza o el mismo yoga. ¿Por qué no existe esa integración? Porque si no es una cuestión de lucas, ¿será entonces que hay algún tipo de ¿cómo se llama?, de limitante que estamos poniendo sin darnos cuenta? Una limitante social, cultural, no sé. ¿Daremos miedo a las personas más vulnerables? ¿Será que hay que preocuparse deliberadamente de atender a esos sectores? Yo como que, bueno, aquí ya me voy a ir, no sé, en una voladita. Vale, Pero vale. yo me pregunto qué, primero, estamos en un espacio de conversación expansivo del corazón, entonces desde ahí parece que tengo permiso, ¿cierto? Yo me preguntaría primero qué es vulneración y qué me hace pensar que ellos están privados. Es la primera pregunta que yo me haría, ¿ya? ¿Y desde dónde es que están privados? ¿Están privados de qué? ¿De cuál de los elementos de los que estamos hablando? ¿De la De los medios mente, del económicos. espíritu? Medios económicos Eh, y oportunidades. Sí, pero por ejemplo, la integración no necesariamente, no sé, yo, por ejemplo, personas que, inclusive yo me atrevería a decir, yo he trabajado gran parte de mi vida en la extrema vulnerabilidad, y podría decir que mucha de la integración de los sentidos y de la conexión con la naturaleza, pensando que en los pueblos originarios no necesariamente está el gran poder adquisitivo, y ellos están súper alineados, digamos, con el todo. Ciertamente yo diría a lo mejor la vulnerabilidad yo la entendería más bien con aquellos que no pueden hacer la integración del todo con una conciencia del aquí y a la hora, porque a lo mejor están sometidos a ciertas estructuras socioeconómicas que le hacen vivir una realidad que no es la propia. Yo diría eso. Y desde ahí entonces yo diría que el acceso a la conexión plena tiene que ver con generar comunidad más que hacer grandes cambios, sino que más bien tomar el propio aprendizaje que cada una de las personas, no sé, yo trabajé, ¿qué te digo?, en Concepción, con personas en extrema vulnerabilidad, y son los que tenían mayor conexión con la naturaleza, son los que estaban más conectados, claro, probablemente no tenían un poder adquisitivo que los situaba en una posición, pero sí hay niveles de conexión en lo comunitario, en lo social, que los hace estar también en un nivel de conexión importante. Entonces yo creo que, no sé si la vulnerabilidad es la que nos hace estar en una desconexión. Yo creo que más bien tiene que ver con cómo nosotros recuperamos lo esencial que tenemos y nos damos cuenta de lo que tenemos a nuestro alrededor. No pasa por una necesidad económica necesariamente. Eso es lo que se me ocurre decir como una respuesta. Entonces, más bien yo creo que en la generación de comunidad, en la conexión con el todo, en saber que no estamos desintegrados, y en el reconocimiento de cada una de nuestras potencialidades. Y eso no sé si tiene que ver tanto con una vulnerabilidad en específico. No sé si la gente vulnerable está tan alejada de eso. Yo creo que es más bien un estigma que nosotros tenemos respecto de la situación, sino más bien yo creo que en el acercamiento comunitario, en el barrer con esos estigmas, es lo que nos hace estar en conexión con el todo. Y fíjate que yo diría entonces que estamos sometidos a una gran vulnerabilidad al entrar a la escuela. Es la educación la que nos hace vulnerables en lo que efectivamente, digamos, en el tema que estamos conversando, ¿no? Nos somete a ciertos elementos castradores. Sí, en definitiva nos centra en un elemento que es la mente, y de pronto nos hace desaparecer la integración del todo. Ah, y insiste en eso. También está el punto de que lo más probable es que esa gente, como decías tú, no sé si lo entendí bien, Sandra, que quizás puede ser que lo están haciendo, pero no se dan cuenta que lo están haciendo. ¿Dejaría de ser más o menos importante el hacerlo con conciencia o sin conciencia en cuanto a efecto de bienestar? Les pregunto. ¿Cómo es para ti? Para mí, yo siento que
quizás el beneficio lo siento mayor cuando me doy cuenta que lo estoy haciendo. Porque ahí hay un cambio de mirada que me permite también agradecer esa cosa Pero, que se da cuenta. pero eso es privativo para la gente en vulnerabilidad. O sea, quiere decir que la gente que no está en vulnerabilidad no tiene esa capacidad de darse cuenta. Sacando el adjetivo de vulnerabilidad o no, ya siendo más ok. como ser humano, ¿no? Como si yo lo hago, Sí. ¿verdad? Pero sin darme cuenta lo hago igual, porque quizás mi sistema, no sé, tiene un contacto con la naturaleza, vive en un bienestar, pero no se da cuenta de que eso es bienestar quizás porque esa es como la normalidad, ¿no? Como que se me viene a la cabeza de repente que nosotros esta visión un poco asistencialista también de querer imponerle al otro cuál es el bienestar, de acuerdo a mis propios términos que involucro, que es bienestar de lo que yo defino, ¿no? Entonces ahí también surgen muchas organizaciones, ONG o hasta el mismo Estado con sus acciones que buscan imponer algo que no es, que no tiene impacto en la sociedad que lo recibe quizás, ¿no? O en esa población, ya sea, por ejemplo, los pueblos originarios, que de repente, les vamos a poner, no sé, algo que no tiene nada que ver, ¿no? Con su idiosincrasia, con su, con su naturalidad de vida, y al final terminamos, pero que también pienso es como al final es también la misma depravación del sistema que quiere crear esta desconexión, ¿no? O sea... Sí, sí, es como un poco lo que estábamos conversando. Yo creo que cuando nos perdemos en la integración solo queremos colonizar de alguna manera la razón, colonizar y dividirnos, desintegrarnos. Cuando eso ocurre, claro, probablemente ocurren estos movimientos polarizados donde necesariamente existen estas miradas de poder, donde unos quieren sobreponer su forma sobre otros. Cuando convivimos en la reciprocidad, que algo los pueblos originarios lo tienen, no ahora, no es algo que está inventado ahora, está hace tanto tiempo la reciprocidad. Entendían cómo convivimos con la naturaleza, cómo convivimos entre nosotros, en reciprocidad. El otro día escuchaba, me voy a tomar un segundo para comentar que es algo que me parece súper maravilloso, los pueblos originarios, los queros, cuando hacen el Carpay, que es una iniciación con la madre naturaleza. Ellos lo que hacen con una misia que es como un centro de poder que ellos tienen, una mantita, ¿cierto? Es mucho más complejo que eso, pero para explicar el centro de lo que quiero decirle, es que el maestro inicia al discípulo, no necesariamente, o sea, lo inicia entregándole todo su poder y tomando el poder del otro. ¿Cuál es el ejercicio ahí? Equilibrar la relación de poder, ¿me entiendes? O sea, no es que alguien quiera poner su visión sobre el otro, sino que le ofrece su conocimiento y toma el conocimiento del otro para equilibrar el conocimiento entre ambos. Y no solo el conocimiento como información, sino que el conocimiento espiritual y de conexión con el todo. Y a mí me parece que esa es una mirada ancestral que hoy hemos perdido y que está muy relacionada también cómo nosotros incorporamos esta visión del cuerpo, del alma, de la mente, cómo logramos integrar de manera recíproca todos esos elementos en el darse cuenta. Como tú ¿Sabes, Rita, que pienso yo que en esa concepción de los pueblos originarios, en la reciprocidad, lo que hay es un reconocimiento. Y en el fondo, ¿no es cierto?, hay una condición de paridad, ¿no? Y eso es lo que nosotros no tenemos. Si hoy día, ¿qué es lo que se pelea? Se pelea, ¿no es cierto?, por la justicia social, por el reconocimiento, ¿no? Hemos tenido durante tanto tiempo, ¿no?, a las, ¿cómo se llama?, los grupos marginados, a los grupos minoritarios, entre comillas, ¿no?, de los homosexuales, de las personas discapacitadas, etcétera. No les hemos dado el reconocimiento. También la justicia social tiene que ver con el reconocimiento, no solamente, digamos, con el equilibrio económico, ¿no es cierto?, sino que también con el reconocimiento y con la participación. Sí. Queremos también participar, ¿no?, de nuestros destinos y del poder, en el fondo, ¿no?
Entonces, Y por ahí ahí también va la cosa. estamos hablando del reconocimiento y del participar, ¿no? Me viene inevitablemente la jerarquía del patriarcado, del sistema social, ¿no? Que su geometría no nos permite mirarnos a todos en esta participación y en esta conversación. Y hay gente que dice así como, pero no todo es culpa del patriarcado. Es que cuando tú entiendes el modelo del sistema y empiezas a ver que está en todo lo que está mal. Quizás fue necesario vivir hasta ahora eso, porque también, si bien tiene muchos logros, avances, y también era parte de la energía que había que vivir de la dualidad, ¿no? Pero ya es hora que integremos el femenino y el masculino, las dos energías para poder construir desde esta integración en vez que de esta disolución del otro extremo, ¿no? O de negación del otro. Cuando veo solo una energía predominante, preponderante, me da la sensación de un perro persiguiéndose la cola, que no llega a ningún lado, ¿no? Pero está en movimiento, como el masculino actuando, que aquí no me refiero al hombre, sino que a la energía masculina que busca la acción, la concreción de un objetivo, y este objetivo cuando no tiene la energía femenina integrada, no tiene un sentido. Porque Y ahí nuevamente aparece la complementariedad y ahí aparece nuevamente el no situarnos en los polos, en la colonización de solo un elemento. ¿Sí? Porque nuevamente la integración de lo masculino con lo femenino en una unión, el cuerpo, la mente, el alma en una equiparidad, o sea, como que todo nos lleva a la necesidad de tener esta conciencia de integración del todo. Por eso es tan importante el darse cuenta. Por eso es tan importante el darse cuenta. Y justo Reich, en este documental que veía hoy día, que era un psicólogo que estaba remirando a Reich, estaba en inglés, pero era súper interesante porque decía que Reich se había dado cuenta que en cierta manera como el luchar contra el sistema generaba más coraza, porque estaba la tensión ahí también, me imagino que será la coraza diafragmática, ¿no? Ahí con la rabia, la ira, pero que después estaba el otro movimiento de los hippies que no, sino que buscaban una alternativa, ¿no? Como en vez de gastar energía en darle a eso que está mal, construyamos lo que está bien, con esta coherencia, con este ejemplo, con las acciones encarnadas, coherentes con lo que queremos construir, ¿no? Ahí Larisa decía, diluyamos pues el sistema de a poquito. ¿Y cómo lo diluimos? Dejando de darle energía, como desde este otro lado, en hacer lo que sí queremos hacer. Y ahí empieza el escucharse, ¿no? El corazón, como, ¿qué es lo que quiero hacer? Y volvemos a la misma pregunta, que yo siento que es la pregunta. Antes que si Dios existe o no, es ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para qué vine? Como no. Oh, tremenda pregunta, Valentina. Sí, ¿para qué vine? Yo creo que hay distintos niveles para contestar eso. Sí, sí, sí. Bueno, yo vine. ¿Cuánta gente, cuántos años, miles de carrera. siglos se estarán preguntando eso? Y uno de repente piensa que es el único también, ¿no? Mirándose el ombligo desde el ego. Y al final es una pregunta que está siempre ahí, por los siglos de los siglos. No voy a decir amén. Amén, amén. Amén. Bueno, amigas. La conciencia del amor, ¿cierto? Que es lo que une, lo que nos permite estar como en este diálogo de par. Sí. O de triada en este caso, ¿no? Exige una mirada sí o sí compasiva, porque todos nos hemos equivocado, o sea, es como cuando empezamos a darnos cuenta de lo que yo he hecho, ¿cierto? De conciencia de quién soy, de si estoy haciendo lo que digo que quiero hacer o no. De repente he sentido y he visto de que hay mucha gente que entra como en un hoyo de culpa, que le cuesta mucho salir de ahí por la historia, por lo que le ha pasado, o de la víctima también, ¿no? Como esta posición eterna.
y que no es posible salir de ahí sin la compasión, con uno mismo, primero, para poder ver al otro que también la embarró dentro de su historia. ¿Qué sienten con respecto a la compasión en todo este juego ustedes? Yo creo que es un sentimiento que nace de manera, en la medida en que crecemos, en la medida en que somos capaces de darnos cuenta de quiénes somos, y en la medida en que somos capaces de darnos cuenta, ese sentimiento va creciendo. Porque la compasión en el fondo es lo que acompaña el amor, ¿no? No hay amor sin compasión. Y ¿Podemos darnos cuenta de quiénes somos sin amor? Yo creo que no. Lo que pasa es que el amor tiene varias aristas, ¿no? No, claro, en un nivel más profundo de amor, ¿no? Como más... No el amor romántico necesariamente, No, saliendo de... pero no me refería a los tipos, sino que a las dimensiones o manifestaciones que tiene, porque, claro, uno dice, ¿cómo es la vida sin amor? Cuando, por ejemplo, tus padres no te aman, no sé, por ejemplo, ¿no? O vives una vida, una infancia de mierda. Eh, o simplemente no te amas, ¿no? Como me pasaba a mí cuando era chica, ¿no? Como cuando comentaba al comienzo, ¿no? Para mí era un desastroso ser quien era, por supuesto, ¿se fijan? Entonces, bueno, el amor, o sea, pienso yo, la compasión tiene que ver con eso, con nuestra capacidad de darnos cuenta también, ¿no? De que el otro es alguien como yo, y que sufre como yo, que ríe como yo, en la medida en que nos identificamos con otro, surge la compasión. Ahí hay un ejercicio que tenemos de tarea para la casa, ¿no? En estos tiempos de distanciamiento físico, como para traerlo a la mesa con un subrayador. Porque tampoco sabemos como un poco lo que está pasando, lo que pasa a cada persona en la intimidad de su ser, ¿no? Ni de sus cuatro paredes. Bueno, tú, Sandra, y yo como psicólogo, me imagino también tú, Rayen, dando clases con esa interacción con tus alumnos, también te das cuenta que los mundos detrás de cada persona, ¿no? Y de que esto que estamos viviendo como mundo, sociedad global, es algo que ha traído hartas consecuencias en nuestro bienestar psicológico, físico, emocional. Eh, si hay alguien que me diga que no le afectaba en nada, o sea, no le creo. Porque ha sido una montaña rusa, ¿no? Como de un día estar bien o incluso dentro del día, como de ir cambiando también y que también qué bueno darte cuenta de esa montaña rusa, ¿no? Y de también entender de que quizás este mal rato que estoy pasando ahora se me va a pasar quizás en 5 minutos cuando hable con una amiga y me mate la risa, quizás, ¿no? Sí, mira qué interesante eso que dices. Yo creo que hoy más que nunca voy a hablar en lo personal, pero también creo poder representar a mucha de la gente con la que he estado conversando, como que surge la necesidad de la conciencia del sí mismo muy profundo y de poner a disposición todo eso que hemos venido aprendiendo durante este tiempo, consciente e inconscientemente, porque yo creo que por ahí muchas veces escuché a los mismos queros, a otros pueblos originarios, o inclusive alguna amiga dijo, oye, se vienen tiempos complicados, hay que estar preparado, hay que estar ahí trabajando con el cuerpo, en la integración del alma, en la integración de distintas herramientas que nos hagan un ser integral. Y yo creo que hoy más que nunca he tenido la certeza o he puesto a disposición de la mejor, y a veces no tan bien, porque también en esto yo no me siento aquí una iluminada para nada, y creo que nadie
por lo pronto, con las difíciles pruebas que hemos tenido, estar encerrados, bueno, por lo menos aquí en el sector de Iquique, Hospicio, los lugares que hemos mantenido más encerrados en cuarentena, entonces ha sido hemos tenido que tomar decisiones, veníamos conversando por ahí con unas amigas, bueno, yo me he mantenido en cuarentena estricta, bueno, y mi salud mental se ha visto muy perjudicada, y ya estoy pensando en qué hago, o sea, qué es más prioritario para mí, estar aquí, morir aquí encerrada, o salir y con esa misma probabilidad, pero en vínculo con otros. Pero mucha gente se ha estado haciendo esa pregunta. Y yo creo que precisamente estas conversaciones expansivas son las que de alguna manera ayudan a resolver ese interno, cómo nosotros logramos integrar todo nuestro ser, todas nuestras emociones como un elemento de colaboración para el estar presente aquí y ahora de la mejor manera. Y de la mejor manera no siendo como eso, siento yo, no sé, Sí, esas dale. eslogan, siendo felices, no, sino que siendo honestos con nosotros mismos, Sí. siendo honestos ¿y qué nos da la mayor honestidad? Y te doy gracias, Reyito, por recordarme eso hoy, es cuando yo me siento en esta conciencia plena y digo, a ver, ¿qué me dice mi cuerpo? Y el cuerpo no No miento. miente. El cuerpo no miente de ninguna manera. No, cuerpo no miente porque o empieza a mostrarse más anchito, porque estamos comiendo con más ansiedad, o comienza a manifestarse en la cara con acné o cosas, o comienza a manifestarse en nuestra reacción. O sea, el cuerpo tiene muchas maneras maravillosas que nosotros pusiéramos atención, están ahí como una señal para decirnos cómo estamos nosotros integrando los distintos aspectos de nuestra vida. Por eso que me parece, Rayen, y te agradezco tanto este espacio, porque nos invita en estas conversaciones expansivas a poner en el centro, sobre todo en estos momentos de pandemia, en estos momentos de cuarentena, donde lo estamos pasando ahí, más o menos, algunos mejores, a otros de otra manera, poner atención en estos recursos que están a disposición de hombres maravillosos, de personas que han estado haciendo un trabajo excepcional como tú, como tantos otros que están ahí haciendo un trabajo maravilloso por lograr esa integración, sobre todo en estos momentos donde se está poniendo pruebas, y ahí nos estamos poniendo a prueba cada uno de nosotros. Rayen, Oye, considerando el tiempo y que hemos tenido una audiencia, no sé, no me estoy gustaría, terminando, pero antes de que cierre, con esto que no, estaba no, no, diciendo, perdón, no querías eh, terminar, no era mi intención. siento que es súper importante decir de que es un músculo que se entrena, y que yo, porque con que me siente una vez, un día, ya aprendí a cómo sentirme y ser consciente y listo, y hago magia, ¿no? Es un músculo que se entrena con harta conciencia, y porque es como igual que Disciplina. los músculos, no salen por ir un día al gimnasio, no sale por tomarme un minuto un día una vez, ¿no? Y también el tener compasión con uno mismo por ese mismo proceso, o sea, como el de compasión, por ejemplo, con esto de que no puedo estar todo el día feliz, y que si un día voy a ser honesto conmigo y sabes qué, hoy día ando triste, tengo rabia, me voy a permitir sentirla y moverla en el momento en que lo sienta, que ya puedo moverla, ¿no? No tratando de taparla, y compasión por ese estado también, de permitirme, de observarme y de sentir y observar las historias que me estoy contando a mí misma con respecto a lo que me permito y no sentir. Y recordar. Claro, porque si no, se- seguimos en los deberías, ¿no? No, 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 Porque pero también esto de ya es ser la feliz es palabra. un deberías. Hay que Es la andar feliz todo palabra. el día, No, no, feliz. no. Te Sí. amo, amiga, Paso, te amo, te amo, te amo. no Quita debería, preciosa. sí. Otra palabra. Si lo siento, lo hago. Porque quiero hacerlo, porque soy honesto conmigo, con lo que estoy sintiendo, y tengo compasión con mi cuerpo que me está hablando. Me escucho también, sí.
Son como palabras que uno va incorporando de a poco. Y me recuerdo que es un músculo que se entrena, se va desarrollando esa capacidad de estar presente. Sí. Y se me va a escapar la Oye, máquina en un minuto. yo no quería cerrar, solo le quería dar la palabra a nuestra invitada maravillosa, la Rayén, pensando en un posible cierre, ¿no? No sé si hay algo que tú sientas a propósito de esta conversación que estamos sosteniendo, Rayén, que sientas que es el tintero que te gustaría decir, que es un minuto importante, así que tú dices, sabes que hemos estado conversando y a mí yo venía pensando en esta conversación que quería poner este tema y no salió. ¿Hay algo que sientas que está en el tintero que quieras compartirnos? No, en algún minuto me acordé de una de mis metáforas preferidas, más que podría tener algún sentido en relación al sentido de la vida y lo que hemos estado conversando, y que es una metáfora de un argentino, ¿no? De una canción que, bueno, que Atahualpa Yupanqui musicaliza, y que dice: se me está haciendo la noche en la mitad de la tarde, no quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. No sé qué dicha busqué, qué quimera, qué samba me quitó el sueño, qué noche ni primavera. Hermosa, te adoro. Si tuvieras por ahí la guitarra, te pediría que nos cantaras algo, porque, oye, Valentina, la Sí, Rayén, oh, tiene que una hubiéramos partido voz, por ahí. es una cantora, que la vamos a invitar de nuevo para que podamos hacer un trío de canto por ahí, o a las que se quieran unir, porque pues, tenemos ahí a otras invitadas que son cantoras, la Juliana está por ahí, la Lorena Basualto, se sumó la Larisa Rivera, se sumó la Sonia Salgado, uy, tantas otras, Tatiana también está por ahí, Adri Torres, Camila Belén, no me quiero saltar a ninguna para que no se sientan, la Carola Garrido, oye, todas ellas, la Sara, entonces podemos invitarlas, pero por lo pronto, Rayito, agradecer tus hermosas palabras, sobre todo estas las del final, con la que nos abrazas con una poesía maravillosa. Valentina, yo sé que tú siempre ahí tienes algo guardadito en el tintero, algo maravilloso para ir cerrando. Ay, nada, yo fui la agradecida de este espacio de conversación. Rayito, muchas gracias por estar ahí mirándonos y cuestionándonos, buscando expandir, crecer, darle sentido a las cosas. Eh, Fue una conversación muy, muy sentida. Gracias por tu invitación a ese ejercicio que hicimos, como una meditación, ¿no? Eh, que es tan, puede ser tan simple, ¿no? Puede ser como el estar presente cuando me toca lavar los platos, cuando me toca hacer la cama, no es necesario también como tanta solemnidad ni cosas, ¿no? También ese ejercicio es muy lindo de hacer las cosas con presencia, aunque sean cosas banales, ¿no? O se vuelven sagradas con esa presencia también, de buscar hacerlas bien. Creo que los japoneses tienen como una palabra que describe esa actitud, ¿no? Nada, agradecer y contarles que el próximo miércoles vamos a estar hablando con la Mara Paul, hablando de Ho'oponopono. Es una técnica hawaiana que también tiene mucho del darse cuenta de lo que soy y dónde estoy, y de quienes me rodean también. Así que eso, agradecerte, Sandrita, muchas gracias. A todos los que estuvieron ahí por Facebook siguiéndonos también, pueden encontrar la grabación de esta conversación en mi canal de YouTube, Yoga Amor Terapias, y en la página de Sandra de Ayu Psicoterapias también, va a estar ahí para que la puedan ver si es que no la pudieron ver entera o agarraron el final. Y los esperamos el próximo miércoles y muchas gracias, solo puedo decir. Gracias, Rayén hermosa, tu corazón. Gracias a ustedes por la oportunidad de conversar, que siempre es un agrado, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos, a todas, gracias por escucharnos. Ahí nos estamos viendo durante la semana en estos dispositivos que están en presencia de todos, con todas las invitaciones que estamos haciendo durante la semana. Un abracito y corazón expandido para todos y todos. Chao, chao. Adiós.